Qué bendición, qué momentos tan bonitos en la presencia del Señor. En la misma comunión vamos a leer la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, lo vamos a leer de manera antifonal. Como decía el siervo, sean gratos los dichos de nuestra boca en la meditación de nuestro corazón. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Gracias, hermano. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que engañen con astucia las artimañas del error. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a empezar nuestra enseñanza en esta mañana. El apóstol nos ha dicho en el capítulo 1 de que con Cristo estamos en lugares celestiales. A ver, en la carta a los Gálatas nos dijo, ustedes no anden en la carne, no se sometan a preceptos como no gusten, no manejen, no hagan esto y no hagan lo otro. Esos son asuntos de la carne. Pero ahora que entramos a Efesios, van a entender que ustedes tienen una vida en el Espíritu. Y teniendo una vida en el Espíritu, es que ustedes se van a entender. Con el Señor estamos sentados en lugares celestiales. El Señor nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha traído, nos ha colocado en un grupo de personas que Él llama su cuerpo, que es la iglesia, y ha dado de su Espíritu para que todos participemos de Él. En el capítulo 3 nos decía de cómo el misterio escondido a través de los tiempos, el Señor lo había revelado al apóstol Pablo, a los otros apóstoles y que también a los profetas, para que se nos comunicara en este tiempo. En el capítulo 4 arranca el apóstol Pablo diciendo, preso en el Señor. Como veíamos en el capítulo anterior, no es para tener lástima del apóstol Pablo. Cuando él escribe algo, cuando la Biblia dice algo, es para analizarlo, siempre lo hemos dicho. Cuando él dice estoy preso en el Señor, dice yo pues preso en el Señor, está hablando de que él y el Señor son uno. No dice yo preso en esta cárcel, no, preso en el Señor, está hablando de la unidad, y de ahí va a arrancar él a hablarnos de la unidad. No exaltándose a sí mismo, sino mirando al Señor. Preso en el Señor es unidad, característica de una misma mente. Yo preso en el Señor, mire lo que dice, os ruego.
les suplico que anden como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Hombres pecadores, recibidos por gracia, por amor. ¿Cuándo se nos olvidó esto? ¿Cuándo? Todos los que estamos en este lugar somos pecadores llamados a una salvación, redimidos en la sangre del Señor Jesús. Amén. Todos los que estamos acá, el que está aquí parado como los que están sentados. Y sigue diciendo: yo pues, preso en el Señor, le ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y escuche esto. Hay veces hablamos de la unidad, y ya vamos a entrar a mirar eso, pero se nos olvida lo que dice el versículo 2, con toda humildad. ¿Con toda qué? Humildad. Eso como que no lo hemos aprendido de parte del Señor. Es más, ni en la vida ordinaria la hemos aprendido. Con toda humildad y... ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué más es, Señor? No a la altivez. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Pero la orden del apóstol es con toda humildad y mansedumbre. Para establecer la doctrina debe haber humildad y mansedumbre. Por eso es que tenemos problemas cuando algunos quieren establecer verdades doctrinales en la arrogancia, en la soberbia. Ahí está el problema. Cuando nosotros, y se nos ha dicho que todos debemos ser enseñados, corregidos, debemos aprender. No se le olvide, ¿quiere enseñar algo? Con toda, no dice con algo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué más dice? Por favor, léanlo y repítanlo. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Está claro el texto o no? Soporte las cosas con paciencia en amor. En amor, Señor, no me agrada, me molesta, me ofende, pero tu palabra dice, la escritura no es para aprender teología. La escritura es para cambiar el corazón del hombre, y aunque en el cambio del corazón del hombre se aprende la teología. ¿Estamos? Ahí es donde está el problema. Queremos, a ver, y ya poquito a poco lo vamos a mirar. Hay veces queremos que la gente se nos sujete, amén. Pero yo no tengo un corazón para sujetarme. ¿A quién le tengo que sujetar yo? Al Señor. Y al sujetarme al Señor, estoy sujeto a ustedes. ¿Estamos? Ese es un principio bíblico. No lo pasemos tan rápido, porque debemos soportarnos ¿con qué? La paciencia es probada por medio de ¿qué? A ver, lo gritaron, ¿qué debe hacer? No, ¿qué debe hacer? Eso le crea una tribulación en usted. Pero dice el apóstol que debemos de tener paciencia. Paciencia. Los estudiosos cojan la palabra paciencia y paseen por la Biblia y se van a dar cuenta de eso. Vaya, mire qué produce, o mejor, para que la paciencia se produzca, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Amén. Obvio, usted a toda hora no va a estar paciente. Como le decíamos al Señor, pacientemente esperé a Jehová. Qué mentira. Pero hay algunos que sí. Hoy le decíamos, no se lo pude decir al Señor, desesperado por ti. No, yo no estoy desesperado por Él. Desesperado por ti. ¿Cuándo? ¿Usted sabe lo que es estar desesperado? Escuchaba a unas personas que aquí en el barrio, ustedes lo supieron, cortaron el agua, ya estaban desesperados porque llegara el agua. ¿Saben lo que es desesperado, no? Que ya hasta la paciencia se viene perdiendo. ¿Usted pierde la paciencia por buscar al Señor? Señor, es que yo lo necesito comunión contigo. ¿Eso es lo que usted tiene todas las mañanas?
todas las mañanas al salir el sol? No era canción. Escúcheme algo, porque nosotros debemos ser sinceros. Dijo el hermano muy sabiamente por el Espíritu: sean gratos los dichos y las meditaciones de mi corazón frente a ti, Señor. Porque es que esto es una verdad. Hay temas que nos emocionan. Ustedes saben que eso trae la música, ¿no? La música en su armonía, en su... ¿qué más trae? Son 3 componentes de la música: melodía, armonía y ritmo. A veces nos emocionamos, pero lo que nosotros verdaderamente estamos declarando es cierto. Y es que se oye bonito, ¿no? Desesperado por ti. Y el Señor, ¿cómo? Sí, nos emocionamos, hasta sudamos. Pero solo carne, carne y carne. ¿Estoy diciendo que ustedes cantaron la carne? No, se oyó muy bonito. Me emocionaron, como dicen por ahí, me puse arrozudo. Pero la pregunta ¿es verdad en su vida delante de Dios a diario? ¿Usted llega desesperado por la comunión con el Señor? ¿O anda desesperado por qué? Por la deuda, por el recibo, no hay con qué pagar, eso sí me desespera. Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Estamos? La iglesia del Señor tiene que ser muy sabia. La canción es hermosa, y cada canción que cantamos acá es un desafío a nosotros. Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de cantarle. Eso es un desafío. Hay canciones que cuando las vamos a cantar sabemos que no damos la talla. Sigamos acá. ¿Cómo debemos llevar las cosas en la iglesia? Con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia. Soportándonos con paciencia. No se nos olvida, ¿no? ¿Cómo va a llevar usted las cosas en su casa, con su mamá, con su papá y con sus hermanos? Con humildad y paciencia. Mansedumbre. Esto no solo aplica para la iglesia, es que la iglesia está cuando usted también sale. Cuando su esposa se pone un poquito que no lo entiende. ¿Cuáles son los 3 ingredientes? Humildad, mansedumbre y paciencia en una base que se llama amor. Ahí es donde viene la unidad. La unidad no es porque todos saben que están predestinados. Eso no es unidad. Eso no es unidad. Ya vamos a mirar qué es unidad. Dice el apóstol: solícitos en guardar la unidad. ¿Pero cuál unidad? Del Espíritu. La unidad del Espíritu. Debemos guardar, cuidar, vigilar la unidad del Espíritu. ¿Qué es la unidad del Espíritu? No lo sabemos, pero lo vamos a estudiar. ¿Amén? Bien. Quiero primero partir por este punto. Escuchen lo que dice el apóstol, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo. ¿Cuál es? La paz. A veces es tan difícil cuando no logramos comunicarnos. ¿Se ha dado cuenta que hay veces, y lo digo siempre cuando escribimos por WhatsApp, el que está a este lado escribe una cosa pensando una cosa, y el que está al otro lado entiende otra cosa, y viene lo que llamamos comúnmente el raye? Pero ¿usted por qué me contesta así si le estoy diciendo esto? Uy, el que escribió dice: pero qué persona tan altiva, y vuelve y manda, pero ya con soberbia. No hay comunicación. Debemos guardar, cuidar y vigilar la unidad del Espíritu. La unidad es diferente a la unión. La unidad es diferente a la unión. Una unión se forma cuando muchas personas se juntan. Aquí estamos unidos, ¿cierto? O juntos. Una unión, ojo con las palabras, se forma cuando muchas personas se juntan, mientras que la unidad es una sola entidad en el Espíritu que está en los creyentes y hace que ellos sean uno.
¿Los confundí? Ya les explico qué es lo que es unidad. Nuestra unidad es una persona. Decía la hermana que está dirigiendo esta mañana el culto, y me gusta mucho. Se levantaron falsos profetas, pero tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. ¿Amén? ¿Qué es? La Biblia. Pregunta, ¿usted la lee y medita en ella? Para que logre discernir si la voz es de Dios o no es de Dios. Sí, todos decimos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no la leemos ni meditamos en ella. Ahí está el bendito problema. La unidad de nosotros es una persona. ¿Quién es? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible que su merced venga y me diga, el Señor me ha dicho esto, y yo no le crea? ¿Por qué no le creo? ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo espíritu. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos? Y ahí es donde venimos a mirar qué es lo que está mirando, qué es lo que está diciendo. Hay veces me siento con unos hombres que tienen un discernimiento tal que no les entiendo. Por eso me pregunto, ¿qué es lo que está mirando? Y me dice, eso no lo había visto. Porque hay hombres con un discernimiento tremendo, tremendo. Y es importante que nosotros entendamos esto. Si usted no tiene unidad en su trabajo, si usted no tiene unidad en su familia, y no tiene unidad en el matrimonio ni en la iglesia, estamos en un problema. ¿Se ha dado cuenta que hay veces el esposo dice algo y la esposa va en contravía? Están juntos, pero no tienen unidad. Ella no piensa igual a él. Y la unidad es llevarnos a tener el mismo pensamiento. Casi nunca nos damos cuenta. Una vez estuve por allá con un hermano que nos invitaron a hacer un trabajo. Y al hermano le dijeron, hágame un favor y tumbe esta pared. Y antes de hacer el negocio, él dijo sí. O sea, le trató de comunicar al empleador que él estaba de acuerdo, que tenían el mismo pensamiento. Luego, el hombre decidió, al que contrataron, que no debía tumbar la pared. El que lo contrató le dijo, yo a usted lo contraté y le dije, túmbeme esa pared, y terminaron en un problema tenaz. Y casi nunca nos damos cuenta cuando nos reciben en un trabajo o en cualquier lugar que tenemos que tener unidad en el pensamiento, saber para dónde es que vamos. Por eso es que el transporte público tiene un letrero. Y el letrero le dice, si usted va por la ruta donde yo voy, súbase. Si el señor conductor coge otra ruta, ¿qué pasa? Los pasajeros comienzan a angustiarse. Es de lógica. La unidad, a ver, la unidad es similar a la electricidad que corre por muchas lámparas, por muchas bombillas, y las hace brillar como si fueran una sola. Al tocar el interruptor corre la corriente. Amén. Eso es entendido. Ella misma, la corriente, es la unidad de estas tres lamparitas que tenemos acá. Ellas están separadas, pero hay algo que las une. Ustedes son personas individuales que conforman un cuerpo llamado iglesia. Cada uno tiene su pensamiento, pero que cuando estamos en el Señor, el Espíritu nos une. Espíritu que nos desune no es de Dios. ¿Estamos? Yo me puedo equivocar. Aquí lo estudiamos en el libro de los Reyes. Sí. ¿Recuerdan cuando Micaías fue a profetizar ante los 400 profetas de Baal? Y se pararon los profetas y le golpearon a Micaías y le dijeron, ¿por dónde se fue el Espíritu del Señor de nosotros? Nosotros nos podemos equivocar al no tener comunión con Dios. Nos podemos equivocar pensando que servimos al Señor. El espíritu de Saulo de Tarso es contrario al espíritu del Señor en la Escritura y mata a los creyentes. Debemos analizarlos. Hermano y hermana que están aquí sentados, debemos tener unidad en el pensamiento. Amén. Que sea un mismo espíritu el que nos une.
Esposo y esposa igual. Amor, ¿por qué dices esto? Aunque a mí me parece contrario, ¿por qué lo estás diciendo? Bebé linda, te di para que compraras esto y lo invertiste en otra cosa. ¿Por qué haces eso? Si yo quería era esto. Y cada uno tiene su razón. Debe haber unidad en el pensamiento. Vuelvo otra vez. En el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en todo. Si no logran comunicarse con la persona, deténgase, medite por un momento y dígale qué es lo que me quiere decir. He oído de hombres que le dicen a su esposa: amor, cómprate estos zapatos, pero ella vio una necesidad para ella primordial y no los compró. Y luego ella comienza: es que usted no me da. Y ahí es donde vienen los problemas. Si él te dio para unos zapatos, ¿para qué es? Para los zapatos. No dañe la unidad. Amor, vamos a comprar esto para edificarlo los dos. Listo, sí señor. Y luego doy la espalda. ¿Dónde está? Está matando unos principios, está dañando unos principios. Ojo con eso. Lo estoy hablando en términos de hogar, de familia. Por eso es que hay veces los corazones se cierran. Tengamos mucho cuidado, unidad. Y el Señor hay veces nos hace tambalear para que entendamos. Hay veces nosotros empujamos a las otras personas a que se metan en problemas. ¿Los ha visto? No se deje, hágale, usted le puede parar. ¿Qué es eso? Pero cuando ve el problema, sale y se va. Metámonos en este negocio, metámonos en esta deuda. Y cuando la persona está metido de pies a cabeza, ¿qué hacen? Abandonan. ¿Qué problema? Debemos mantener unidad en lo que pensamos, unidad en lo que decimos, unidad, y más en la iglesia del Señor. ¿Me estoy comunicando? El hombre en su negocio le dice a sus empleados: muchachos, quiero esto, y los muchachos dicen listo, pero ellos van por lo de ellos, no tienen unidad con el jefe. Por eso es que hay empleados que se roban el tiempo, se hacen los tontos, son ladrones. Yo conocí uno que era muy espiritual y él oraba, llegaba a trabajar a la oficina y se metía 2 horas al baño a orar. Qué hermoso ese caballero. Eso es un antitestimonio. Si a usted le pagan un horario para que trabaje, ¿qué debe hacer? Cúmplalo. Si una persona lo contrata para que usted lo ayude en la empresa, métase, por eso dicen la visión de la empresa. Pero aquí es la unidad. Métase y ayude, es un trabajo. ¿Me están comprendiendo? Casi siempre somos egoístas buscando lo nuestro, pero no es glorificar a Dios. Y la unidad es eso. La unidad es como la corriente que corre en diferentes lámparas, pero la energía es la que conecta todo, como el Espíritu del Señor nos conecta a nosotros. Ella es su unidad. Aunque individuales y separadas en la electricidad, ellas se encuentran su unidad. ¿Estamos? Aquí no se trata del que es más espiritual, aquí se trata de vivir en el Espíritu. A ver, si yo anduve ayer en la carne, metido en mis cosas, andando en la vanidad de mis pensamientos, y durante toda la semana, y vengo a decirle a este hermano: por favor, entre primero y hable con el Señor. ¿Me está entendiendo? Esto va para todos y en sus casas iguales. Porque veo que a veces no hay ese liderazgo que tanto prepondero en mi propia vida. Tengo una nieta pequeña, tendrá que 10, 11 meses, ya va a cumplir el año, pero ella llega y arma su pataleta. Esa pataleta de ella me habla de lo que está pasando durante la semana. ¿Estamos? Si el niño llega y se sienta, fue porque fue entrenado. Es entrenado en las cosas. Es importante que lo entendamos. El liderazgo parte desde nuestro corazón, no es desde una posición. Si yo no tengo liderazgo frente a mi cuerpo, si no tengo liderazgo frente a mis ojos, ¿de qué estoy hablando? Sigamos. El Espíritu que mora en nosotros es nuestra unidad. Yo no puedo decir que el Espíritu del Señor dijo algo cuando Él no lo dijo, porque estoy haciendo a Dios
mentiroso. Estoy poniendo palabras en la boca del Señor que Él jamás dijo. Y me estoy convirtiendo en un falso profeta. Y es importante mirar estas cosas. Debemos mirar si tenemos el espíritu correcto en las cosas que hacemos. Cuando actuamos fuera del espíritu, viene la división y se pierde la unidad. ¿Estamos? Ninguna persona de los que está en este lugar, ni siquiera yo, estamos obligados a estar acá. Ninguno. ¿Por qué estamos acá? Porque encontramos un lugar de parte del Señor. El Espíritu del Señor ha hecho que esto sea grato a su presencia. Y Él ha producido un amor para que caminemos juntos. Que quede claro, totalmente claro. ¿Sí? Y el Espíritu es el que hace que eso se forme en nuestras vidas. El apóstol Pablo va a tocar aquí 7 puntos. Alguien que me lea el versículo 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Recuerden, la unidad es el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor se mueve por la palabra. Como la corriente la que crea la unidad en esas 3 lámparas. Si nosotros andamos en un espíritu incorrecto, no tendremos unidad. ¿Entendido? ¿Entendido? Perfecto. Podemos estar juntos, pero no tener unidad. Y dice, vuelve y repita, mi hermano. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Perdóneme que le dije, era 4, 5 y 6. Vuelvo otra vez, mi hermano, gracias. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de los... No, hasta ahí, mi hermano, gracias. Y esto lo dividimos en 3 grupos, aunque un grupo es de uno solo, pero lo vamos a ver. El primer grupo es el grupo del espíritu, con el cuerpo como su expresión. Este cuerpo, habiendo sido regenerado y estando saturado del espíritu, como su esencia, tiene la esperanza de ser transfigurado en plena semejanza del Señor. Sencillo, ¿bien? Ustedes andan en lugares celestiales y me entienden. Vuelvo otra vez y lo repito. El primer grupo es el del espíritu, con el cuerpo como su expresión. Con el cuerpo como su expresión. Si un miembro del cuerpo está mal, algo está sucediendo con nosotros como cuerpo y el espíritu nos está mostrando algo. ¿Estamos? Entonces el primer grupo, el del espíritu con el cuerpo como su expresión. El cuerpo que es la iglesia. Este cuerpo llamado iglesia, ustedes, los que han caminado con el Señor un día, fueron bautizados. Bajaron a las aguas y salieron, dando un testimonio diciendo a la gente que con Cristo están y han muerto, pero que con Él han resucitado. Amén. Que eso es lo que está diciendo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, la que es vuestra vocación. El Espíritu nos da testimonio que de la manera que hicimos este acto simbólico del bautismo, un día seremos transformados como cuerpo de Cristo y tendremos cuerpos glorificados. Esa es la esperanza. Cada vez que se habla en la Biblia de esperanza, hablamos de resurrección y transformación. Entonces el primer grupo es el cuerpo y el espíritu. El segundo grupo, que es el del Señor, viene con el Señor, la fe y el bautismo para que podamos unirnos a Él, lo anterior que les acabo de decir. Y el tercer grupo, aunque es uno solo, es el Dios y Padre. Dios y Padre es el autor y el origen de todo. Verso 10.
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estamos viendo en estos sencillos versículos la triunidad de Dios. Dios Padre es el autor y origen de todo. El Hijo es el creador del cuerpo como iglesia. Y el Espíritu Santo es el ejecutor del cuerpo. Un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Y aquí Pablo nos está trazando la unidad. No es en qué bautismo fue usted bautizado. No. Es en la verdad espiritual. La verdad espiritual que se esconde a través de los ritos humanos. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Ya debemos dejar de estar pensando en lo material. Pensemos en lo espiritual. Lo espiritual trae lo material. Lo hemos dicho. Los de Oriente siempre aman la sabiduría y por eso son tan tremendos. Los occidentales aman lo material y por eso es que cuando viene un oriental despoja al occidental, porque esos sí saben cómo manejar la sabiduría. En el cuerpo, escúcheme la expresión, el cuerpo son uno. El cuerpo son uno. Son muchos miembros pero un solo cuerpo. Y miren lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Señor. Y aquí nos va a hablar de los dones y funciones. Aunque somos un cuerpo, tenemos muchos dones. Me gusta cómo arranca el versículo 7. Pero. El pero es el contraste entre la unidad del cuerpo y la variedad de los dones. Repito. El pero es el contraste entre la unidad del cuerpo y la variedad de los dones. Cada uno en su lugar del cuerpo. Amén. Porque la boca está debajo de la nariz, ¿es menos importante? No. No. Todos los miembros son válidos dentro del cuerpo del Señor. Así es que retiñan el pero, es el contraste. Pero a cada uno, que me gustaría hacer un exégesis así, pero me demoraría mucho. A cada uno de los miembros individualmente, cada uno recibe un don que el Señor le ha entregado, un don general. Todos tienen un don en la iglesia, pero hay unos dones personificados, que es lo que vamos a mirar, que habla el versículo 11. Los versículos 8 al 10 forman un paréntesis. Estamos estudiando Efesios capítulo 4, no lo pierdan. Este paréntesis, mire lo que dice el versículo 8. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? De este texto, por no interpretarlo a la luz de la Escritura, se han creado muchas hipótesis. Pero hoy lo vamos a ver a la luz del Salmo 68, 18, que es de donde Pablo está tomando el texto. Y no nos vamos a complicar la vida. Manuales, por favor, desde el 15 hasta el 18. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Jehová Dios, amén. De ahí es donde el apóstol Pablo se toma para darle el ejemplo a la iglesia de dónde vienen los dones. Si analizamos todo el Salmo 68, vamos a ver cómo se refiere al monte de Sión. El monte de Sión, recuerdan, en Jerusalén, simboliza la presencia del Señor. Amén. Que representa el tercer cielo donde Dios mora. Cada vez que había una guerra y subían, ascendían triunfantes, subían la cima con el arca, simbolizando que habían obtenido victoria. Subían al monte Sión, que es lo que el Señor, cuando muere y resucita, se levanta y asciende al cielo. Lo mismo que está escrito.
Todo en la Biblia está escrito. Y cuando Él sube, dice que Él llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esta vez? Cuando el Señor viene, hay una batalla. La batalla es en la obediencia a la palabra del Señor. El Señor Jesús muere y es resucitado por el poder del Espíritu Santo. Como resucita, vence a Satanás, vence al pecado. Y todos esos que estaban secuestrados por el enemigo, Él los llevó cautivos. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Y a esos cautivos les dice, son libres, vayan. Pero no solo vayan, sino que ustedes serán dones dentro de mi cuerpo. Por eso llevó cautiva la cautividad, para que entendamos el texto. ¿Sí? Perfecto. A ver, le leo lo que tengo acá. El monte Sión, el cual simboliza el tercer cielo donde Dios mora. El arca ascendió triunfante a la cima del monte de Sión. Esto muestra cómo el Señor gana la victoria y asciende a los cielos. La escritura es fácil de interpretar si su merced se quita de sus pensamientos, le pide al Señor y con claridad ve todo. La hermana Lili estaba explicando Isaías 66 y algo que ella explicó me abrió los ojos allá donde estaba sentado. ¿Qué hizo la hermana? Me botó unas goticas de colirio cuando dice que el ángel toma las tenazas del fuego del altar. ¿Sí me entienden? Y toca a Isaías. El fuego del altar habla del sacrificio, como ella lo explicaba. Impresionante. Su merced, métase un ratico en la presencia de Dios y hablaremos el mismo idioma. Como el que está estudiando inglés y uno le dice, guas. Creo que no nos comunicamos. What's your name? O algunos han oído un cantante que se llama 50 Cent, tabitos de felicidad. Tenemos que estar conectados para que nosotros podamos tener un diálogo importantísimo en nuestras vidas. Lo repito, cuando el Señor muere en su ascensión, voy a ejemplificarlo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en una batalla, ellos llevan un arca. Cuando tienen la batalla, presentan el arca, Dios pelea por ellos. Pero luego unos sacerdotes suben al monte y dejan en Jerusalén el arca. Eso simboliza al Señor Jesús. El Señor Jesús es el arca. Y cuando ellos subían con el arca, traían todo el botín, el oro, la plata, las joyas, aún la gente que habían traído cautiva. Eso era en el pueblo, en el antiguo. En el nuevo, el Señor muere, resucita, y al resucitar lleva cautivos a los que estaban cautivos por el diablo, y les da libertad y los manda por el mundo con dones específicos para que ayuden a la iglesia en su crecimiento. Los cautivos en su ascensión, Cristo nos llevó cautivos, nos rescató del cautiverio satánico y nos tomó para sí mismo. Él conquistó y venció a Satanás, quien nos había capturado por medio del pecado. Cuando este texto dice que bajó a las partes más profundas de la tierra, es lo que Filipenses dice, que Él se bajó hasta lo sumo, de Dios a hombre y luego de siervo. No como algunos dicen que bajó y fue al infierno y le predicó a unos espíritus que estaban allá en cárcel. No. Eso es una mala interpretación bíblica. Hay que tomar los textos de acuerdo conforme la Biblia los viene llevando. Entonces les decía, veníamos en el versículo 7 que dice que Dios llama a los hombres, que tenemos una unidad, que tenemos que andar en el Espíritu. Luego nos hizo un paréntesis y nos dice, mire, los dones que ustedes tienen es por esto que está escrito en la Escritura, para que nadie vaya a pensar más de la cuenta. Y ahorita volvemos a caer en el versículo 11. Los dones fueron otorgados por la obra de redención del Señor, del Mesías. Él hizo que los pecadores rescatados fueran dones y nos dio a su cuerpo para edificarnos a sí mismos. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es lo que muchos teólogos han hablado como la mano de Dios. El dedo gordo, apóstol. El que acusa, profeta. El del corazón,
evangelista que los alcanza a todos? El del matrimonio, el pastor, y el pequeñito, el maestro. Siempre debe haber, el pastor siempre tiene que ser maestro, pero hay muchos pastores que no son maestros y hay muchos maestros que no son pastores. Estamos, por eso dice pastores y maestros, comprometiendo a los pastores en el estudio de la escritura. Volvemos otra vez, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. Aunque hay dones, hay hermanos que cantan muy bonito, y hay hermanas. Hay hermanas que cuando uno se les acerca para un consejo, fluye. No te pongas así, no te mal, pero fluye. Esos son los dones entregados a la iglesia. Amén. Por eso usted puede tener consejo. Hay otros que sirven, otros que reparten el tinto con liberalidad. Hay otros que les encanta ayudar económicamente. Hay otros que no ayudan económicamente, pero se ofrecen a sí mismos para hacer las cosas. Esos son los dones entregados a la iglesia. Pero hay otros que son unas personificaciones. Son personas establecidas que son los 5. Difiere de los otros que les estoy diciendo. En el común el Señor regaló a todos, pero nombró a unos y los fue sacando. Pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros, apóstoles, perdón. ¿Con qué objetivo el Señor levanta estos dones? Miren lo que dice el versículo 12. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escúchenme nada. Es necesario coger ilustraciones muy normales para nosotros, como les decía, la unidad del espíritu con la corriente. Ahora les voy a hablar del ministerio de edificar. Es como un equipo de construcción que va a levantar un edificio o una casa. Eso somos nosotros. Hay arquitectos, hay ingenieros, maestros de obra, pintores, ayudantes. ¿Cuál es el objetivo de todos ellos? El trabajo del edificio de la casa. Cuando terminan eso, cada uno para sus lugares. ¿Estamos? Pero ya vamos a mirar un poquito más. Es como el equipo de construcción de un edificio. Poco a poco, el trabajo va perfeccionando a los inexpertos. Inexpertos. Yo era uno de esos inexpertos. Hace muchísimos años, y doy gracias al Señor por eso, el Señor comenzó a darme revelación. Y yo veía las cosas, como decía muy sabiamente la hermana. Pero un día entré en el espíritu de presunción. La presunción es creer que yo sé, pero cuando no he estado en el Señor. Y fui a darle palabra a un personaje que me paró en el moño. Y yo me fui avergonzado, le dije, Señor, ¿qué pasó esto? ¿Sí? Claro, yo iba en mi especulación, no en la verdad de la Escritura. Y el Señor me llevó. Primero me llevó ante un don. Conocí un hombre con eso. Me dijo, aprenda lo que es esto. Ese hombre se paraba y le leía la vida a usted, no porque él le hubieran contado, sino que lo veía. ¿Cómo lo veía? El Espíritu le mostraba. Amo mucho a ese hombre, porque doy gracias al Señor. Fui edificado, él sigue por la vida. Pero aprendí todas esas cositas que debía aprender. Y sigo aprendiendo, obvio. Yo vengo siendo enseñado por todos ustedes. Quiero que me entiendan bien esa expresión. Cuando me siento es una ilustración, con el hermano Gerley, le digo, Gerley, es que yo aprendo de usted. Y luego Gerley se para y dice, es que yo soy el maestro de James. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema. No nos pueden exaltar un tricítico porque nos subimos. Nos subimos. Qué cosa tan macha lo que tenemos allá adentro, pero no nos damos cuenta. Y como les decíamos, poco a poco se va perfeccionando a los inexpertos. Al final, tanto los trabajadores calificados como los aprendices juntos en la edificación del edificio
terminan la obra. Sin embargo, la mayor parte del trabajo no la realizan los profesionales. Son los que trabajan, los aprendices, los que se quieren perfeccionar. Y ojo, la responsabilidad de la obra recae sobre todos. ¿Y alguien va a recibir mayor mérito que el otro? No. A todos nos van a pagar igual. Por eso hay una parábola que habla de que el Señor a todos les paga igual. A unos los llama desde temprano, a otros a mediodía, a otros en la tarde, a otros en la... Pero a todos nos van a pagar igual. ¡Wow! Eso de que su corona va a brillar, sí. Bájese de esa nube. Bájese de esa nube. Es más, la Biblia dice que cuando nos entreguen coronas nos va a dar vergüenza. Bueno, no vergüenza. Vergüenza no, esa corona nos enorgullece. Pero nos va a dar, entre comillas, cierta cosita de tener en la cabeza, porque vamos a decir: Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Hay veces decimos: siervos inútiles somos. Pero ay, dígale, sí, usted es un inútil y verá cómo me pone. Es una presunción. Los textos de la Escritura nos golpean. La Biblia nos golpea. La Biblia nos golpea, nos humilla, nos baja. Es importante que lo entendamos. Toda esta obra la tenemos que presentar nosotros. Si bien es cierto, escúcheme en algo, que la posición de ciertos miembros en la iglesia es elevada más que la de otros, ¿estamos? El pastor parece ser que es más grande. Parece ser. ¿Pero es más grande? No. ¿Pero porque no es más grande entonces lo vamos a respetar? Tampoco. Si bien es cierto que la posición de ciertos miembros, del músico, de los de la alabanza, de los jóvenes, repito, si bien es cierto que la posición de ciertos miembros es más elevada que la de otros, esto obedece a un orden funcional. Entre los hombres llega el maestro de la obra, el arquitecto le dice: haga esto. ¿Por qué? Si yo soy el que sí. Y cuando nos paramos nosotros como hombres en posiciones, perdemos. Y ahí es donde viene la contienda. Es que yo soy el arquitecto, yo soy el ingeniero, usted es un simple maestro. No entendemos, no tenemos unidad. No tenemos unidad. Pero, ¿por qué se suceden estos problemas? ¿Por qué? Porque es como cuando el jefe de seguridad del edificio se cree el dueño del edificio. ¿Lo están entendiendo? Esto golpea mi orgullo y golpea su orgullo. Y si no golpea su orgullo, el mío, que me lo golpee el Señor. Yo necesito formación, necesito crecimiento. Cada día quiero ser mejor. Yo siempre le digo: Señor, quiero ser entre los hombres que predican la palabra. En Bogotá quiero ser contado entre los mejores. Ese es mi anhelo. Y eso nadie me lo quita. Ah, que me desilusioné y me sí, pero ¿dónde está su ilusión? He aprendido en estos últimos días a hablar con mi Señor y decirle: Señor, ¿qué hacemos? Ya entendí que no tengo mejores amigos sino tú. ¿Qué hacemos? Y a veces me dice: vamos para allí, vamos para allá. Y qué bueno es cuando le conduce uno sus pasos, porque termina uno el día en completa bendición. En completa bendición. Pero hay otros días en que entro en mi necedad y termino en las más oscuras de mis amarguras y mis soledades. Y es importante que nosotros aprendamos del Señor. Si bien es cierto que la posición de ciertos miembros es más elevada que la de otros, esto obedece solo a un orden funcional, no a un rango. Y no debemos faltarnos el respeto los unos a los otros. Y dice el texto que todo esto que el Señor ha dado es hasta que lleguemos todos, versículo 13, a la unidad. Hasta que lleguemos todos a estar conectados con el Espíritu, para que alumbremos de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Todo esto tiene una profundidad tan impresionante, pero quiero quedarme aquí en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿de qué? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El pleno conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con conocer al Señor. Si alguien no le conoce, de verdad asústese. Porque el Señor dice en Mateo que algunos dirán, Señor, yo hice. ¿Y qué les va a decir Él? No los conozco. Ustedes nunca tuvieron intimidad conmigo. Ustedes siempre caminaron buscando lo suyo. El fariseo, su ofrenda quería aplauso, ahí se la dieron. Quería su reconocimiento, ahí se lo dieron. Es duro. Obvio, en la iglesia del Señor, espero y siempre confío en Él, estemos todos calificados. El pleno conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con el Señor, conocerlo, tener intimidad. Él debe ser su vida y Él debe ser su todo. Amén. ¿Por qué, chicas, vamos a poner una mujer, lloramos por los hombres? ¿Por qué? Porque, ay, se me va la vida. Porque entregaste tus sentimientos a un hombre. Y el Señor dice, al único hombre que debes entregarle tus sentimientos es a tu Señor, a tu Dios. Hombres, ¿por qué mujeres nos ponen garfio en la nariz y nos llevan? Misma respuesta. Porque no ponemos al Señor, como dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Tenemos un problema. Tenemos un problema y necesitamos mirar. Las jovencitas, bienvenidas, pueden tener su novio, fíjense bien, pueden tener su esposo, excelente. Formar sus hogares, qué rico. Los separados, un momento, reflexión, deténganse. Tienen que mirar por qué no tienen. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Hay veces en la tierra mujeres que dicen, no, es que yo no me dejo gobernar de este, pero caen en las redes del otro. ¿Sí es muy chistoso? No, que no es tan chistoso. Eso es una esclavitud. Su mente la lleva cautiva. Así como, aunque es un dicho, perdónenme que me salí del tema, pero es un dicho. Yo me le aguanto al papá de mis hijos, dicen algunas. Dicen cuando están resentidas por el problema que ya causaron. Pero si de verdad fuera así, lo entendiera, ya estaría con él. ¿No es así? Pues yo a la única que le copio es a la mamá de mis hijos. Pero después de que ha sido golpeado. Pero volvamos acá. El pleno conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con conocer al Señor. Que Él sea su vida y Él sea su todo. La palabra verdad aquí hay dos palabras escondidas en este capítulo y en la próxima enseñanza se las voy a mostrar. Verdad y gracia. Son dos palabras que están ahí. La palabra verdad es la expresión de la luz. Verdad es la expresión de la luz que irradia su palabra, que es el mismo. Es difícil que una persona lea la Biblia. Recuerden que la Biblia es como un espejo. Cuando usted está leyéndola, este espejo comienza a mostrarle hacia arriba. Nosotros no somos bibliolátricos, no adoramos la Biblia. La Biblia es un espejo que cuando comienzo a leerla, comienza a mostrarme al Señor, que es Espíritu. Ahí es donde notamos y detectamos todo. ¿Los padres conocen sus hijos? Y las madres más. ¿Qué más, hijo? Bien, madre. ¿Qué fue? ¿Qué más, hija? Bien. Y así ponga cara alegre. Bien. Ya uno sabe por dónde va. Ya uno sabe. Eso en el ámbito humano. ¿Qué tal diremos en el Señor? Dice el apóstol, el que desea obispado, buena obra desea. Y qué bueno que todos fueran pastores en este lugar. Como dijo Moisés, cuánto quisiera que todos profetizaran. Así me quito el chicharrón de estar peleando con todos.
Eso dijo Moisés. La palabra verdad es la expresión de la luz, irradia su palabra que a sí mismo nos muestra quién es Él. Según el contexto que estamos leyendo aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? En la próxima clase vamos a mirar cómo el Señor Jesús, al andar en esta tierra, obedece la ley, cumple la ley. Pero ¿por qué la cumple Él? ¿Qué anda mirando? Al Padre. Él mira al Padre y cumple la perfecta ley con el prójimo y con la comunión con Dios. Se cumple la perfecta ley. Y eso es lo que tenemos que conocer del Señor para poder llevar la unidad en la iglesia. Aquí les tenía un titulito: ojo con las doctrinas que distraen y conducen al error. Ojo con creer que estoy bien cuando no estoy bien. Mírese, por favor. Lo mejor que pueden hacer con uno es grabarlo. Que lo graben a uno. Mire esta actitud, mire esta actitud, mire esta actitud. Es lo mejor. Obvio, cuando estoy en medio de la crisis, ¿no? Porque en medio de lo normal pues actúo. Somos buenos para actuar. Pero en medio de la crisis, hay algunos hombres y mujeres que creen que no son altaneros. Ellos creen eso. Y yo lo creo. Pero cuando voy a la Biblia, el Señor, ¿qué dice? Altanero, soberbio, grosero. Y es importante que nosotros entendamos nuestros propios males, primero para corregirme. Después de que me corrija, corrijo lo de los demás. Y lo que les decía hace rato, si el arquitecto dice que esta pared se quita, esa pared, así el maestro de obra diga que no. Hay veces los maestros de obra, y siempre lo he visto, que el arquitecto o el ingeniero viene y dice: no, hay que quitar esto. Pero el maestro de obra es tan viejo y tan experimentado que le dice: claro, sí señor, yo le tumbo la pared, pero recuerde que pasa esto y se nos puede caer esto. Porque lo he oído de cómo muchos hombres con el título vienen a ser corregidos. Y es importante esto para que no nos subamos unos sobre otros. Todos venimos en una unidad del cuerpo del Señor. Esta es la evaluación del Señor para nuestro resto de días en adelante. Vamos a orarles, hermanos.